Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Norru, hoy les traigo un nuevo video. En este caso va a ser de Hearthstone, en el cual voy a jugar Mago Secreto, la versión de Salvaje. Y traigo Salvaje porque de momento no he abierto suficientes sobres de, de estándar de la nueva expansión de Titania. Entonces, según vaya consiguiendo más cartas, voy a ir sacando los mazos. Como pueden ver, esta es la versión que tiene el coste de 1 de cazador y mago, que roba un secreto, y todas las cartas son con sinergia. Por ejemplo, esta para que los secretos cuesten 0 en cualquier turno, la maga arcana para limpiar los bichos chicos que tira el rival, o cuando juntan mesas hace 2 de daño, protesto para anular los esbirros y sus gritos de batalla. También lleva aliados del oasis para aprovechar cuando nos traden, contra hechizos, para anular hechizos, juego de feria para tener motor de robo, runa explosiva, hace lo mismo que protesto, solo que destruye al esbirro, no lo anula. Y acá otra carta que nos sirve de limpieza y también para hacer daño. Conjurador de contrato, una muy buena carta que tiene sinergia con el secreto, igual que la recadera. Se reducen sus costos según el número de secretos que hayamos jugado. Bueno, el conjurador es de los secretos que tengamos. Y acá esta carta sirve para... Es la única legendaria que lleva el mazo y sirve para robar. En cuanto al mulligan, cantante disfrazada, una buena opción. Y de acá las que tengo, las opciones... Estas tres son buenas porque con el cantante vamos a robar un secreto. Y con la de coste 2 vamos a poder jugar un secreto a coste 0. Entonces, si podemos intentar ocupar secretos rápido, y así podemos bajar al conjurador a coste 0 en un turno temprano. Y es un 6-6, cosa que bueno, tiene harto impacto en mesa y nos ayuda a presionar. Acá viendo lo que hace el rival, tenemos la opción de jugarla coste 2, pero podríamos no jugar un secreto, como también podríamos jugarlo. En este caso lo juego ya que es es el secreto de robo, y ese secreto se activa cuando no atacan a mi cabeza. Y como al rival no le convenía atacar a mi esbirro, iba a atacar a la cabeza, por lo cual nos iba a activar el secreto, y yo ahora iba a poder jugar un secreto extra para poder bajar el conjurador a coste 0. En este caso yo estaba pensando si jugar el contrahechizo o el protesto, porque bueno, se venía el turno 4 y podía jugar algún tipo de hechizo o quizá un esbirro, pero preferí jugar el hechizo, o sea, contra hechizo, para intentar anular algún hechizo de limpieza, porque protesto quizás me sea más útil más adelante. Bueno, como ven, él hizo el trade aquí y ocupa el giro, por lo cual no se activa, y acá ocupa la carta de robo, se lo anula y el rival se rinde. Pero ven, eso es a consecuencia que tuvimos una muy buena salida con el coste 6. Acá aquí yo creo que debería buscar sacar todo, quizás quedarme mis misterios antiguos, pero como es un paladín que juega harta mesa, voy a probar quedándome estas dos, pero no sé si sea la mejor opción. Encima me sale otro misterio antiguo, entonces quizá no haya sido la mejor idea quedarme ambas cartas. De hecho debí haber cambiado todo. Pero bueno, acá en turno 2 hago misterios y voy a dejar el secreto ahí solamente a coste 0 para poder cambiarlo con la arcanista, y así puedo ir limpiando la mesa que tire. Bueno, acá el rival bajó ese esbirro de 1 de vida, por lo que ahí tuvo suerte, le tocó justo ese hechizo que le genera harto robo. Bueno, acá cometo un error, el cual es, en vez de ocupar esta carta y dejarla ahí sin ocupar un secreto, preferí ocupar el poder de héroe.
pero eso es una mala decisión porque el mazo de Paladín Robots es un mazo muy agresivo que, como ven, va bajando y bajando robots, y me va a llenar la mesa. El problema es que yo ahora mismo con la arcanista puedo hacer hasta 4 de daño, 4 de daño, ¿sí? Pero si yo hubiera jugado la coste 2 antes, ahora mismo podría hacer los 4 de daño al turno siguiente y me sobrarían 2 de maná. O sea que podría bajar a las 2 arcanistas y ocupar 2 secretos a coste 0. Y hubiera podido limpiar toda la mesa, cosa que no puedo hacer ahora porque, como ven, solo puedo hacer 4 de daño. Y tiene al dragón que tenía 3-5 y al otro robot de la derecha que tiene 3-4, o sea que era un 3-6. Entonces esos dos van a quedar vivos y eso es muy peligroso con un mazo de Paladín Robots, ya que tienen la sinergia de magnetismo. Entonces por eso mismo es importante saber en qué momentos presionar y en cuáles no, porque aquí tiene el magnetismo que peor me va porque me hace 18 de daño por el viento furioso y tampoco tengo manera ahora de matar al dragón, porque como ven puedo hacer, gracias al secreto, 2 en área y no es suficiente para matarlo. Entonces ahora ya esta partida la perdí. Pero bueno, dejé esta partida porque fue un error mío y hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Espero que les sirva y bueno, vamos a la siguiente partida. Acá juego contra un sacerdote. En el mulligan tengo bueno, la de coste 4 no es buena idea quedárselo al tiro, eso se descarta desde un principio. Y la runa no es un secreto que tenga demasiado impacto en los primeros turnos, entonces hay mejores opciones. No es tan mala, pero hay mejores opciones. Bueno, es un sacerdote de sombra. Yo acá juego el secreto desde ya, aprovechando la sinergia. Y bueno, siempre un contrahechizo es molesto, aunque pueda afectar un hechizo de coste bajo. Entonces, como ven acá, el rival me ataca a la cabeza. Eso para que no se active el secreto de robo, pensando que podía ser ese. Yo acá presiono. Cierto que quizás me puedo haber esperado, pero no. Acá hago lo que aprendimos en la partida anterior y presiono para que el rival no esté cómodo y yo poder ir sumando daño. Acá, bueno, tira su sierrata y yo tenía la 5-5 en mano, así que eso nos sale bastante bien. Ahora sí juego el secreto del daño porque él va a tener que lidiar con la mesa. O sea, el secreto del robo. Él va a tener que lidiar con la mesa, entonces su interés va a estar en intentar limpiar mi mesa y no en atacar mi cabeza para denegarme robo. Aunque él lo sepa, él va a tener que lidiar con esos 4 de maná con mi mesa, de alguna manera. Bueno, acá juega esta legendaria que me roba a mi esbirro hasta que yo mata a su esbirro y vuelve a mi lado. Y acá se activa el secreto de robo, así que robo 3 cartas, además de la carta que me corresponde por el turno. Bueno, acá tengo varias opciones. Decido ocupar al ayudante de Medivh para matar al... Ay, me cliqué. Ahí sí. Para matar al esbirro y recuperar el mío. Bueno, voy a sacrificar al 2-1 porque no es relevante. Y ahora voy a bajar al científico loco, porque si ocupo un área voy a obtener un secreto que si hubiera bajado la 2-3 por ejemplo
no tendría un efecto que me beneficiara en el momento en que me limpia. En cambio, en el científico me deja el secreto. Acá él juega esta carta y yo acá se activa el contrahechizo y bueno, se rinde. Como ven, el mazo molesta bastante a los rivales porque le anula todo tipo de jugada. Bueno, acá vamos contra un druida. Tenemos buena mano. Lo que sí, el contrahechizo con el lacayo a veces no es la mejor opción porque cuando eres turno 1, porque el rival tiene la moneda. Pero de todos modos, viendo la mano que tengo, voy a jugar de todos modos el contrahechizo, esperando que no la gaste la moneda. Y si lo hace, bueno, va a perder la moneda. Acá ocupo una carta de descubrir, así que no pasa nada. Bueno, tenemos mala mano, partimos bastante lento. Como ven, no tengo turno 2 y el turno 3 va a ser el otro contrahechizo si es que no me sale algo mejor. Bueno, me salió no tengo suficiente el coste 6. Bueno, tendremos que ver cómo progresa esto, pero de momento hemos robado lento, aunque el rival tampoco es que está haciendo mucho. Acá el contrahechizo no salió de la mejor manera posible. Seguramente, bueno, acá robamos otro. La gracia de este coste 4 es tener secretos, porque así hace 2 de daño masivo a la mesa, que en este caso no tiene el rival, pero también hace 2 de daño a la cabeza. Acá nos tradea y bueno, no robamos nada interesante. Yo voy a bajar la otra 4-4, a pesar de que no tiene el efecto, para presionar. Tiene 18 de vida, turno 5. Esta es de esas partidas que uno dice o piensa que quizá el mazo está raro porque se está robando mal, pero no, o sea, tuve mala suerte. Acá baja subastador de Gadget-san, o sea que... y encima tiene la flor, así que está jugando muchas cartas. Bueno, esto es uno de los problemas, o no sé si problema, pero algo que pasa en Salvaje es que hay combos rotísimos. O sea, no son rotos, pero son bastante locos. Por ejemplo, este turno 6 me baja Gadgetzan y vean todas las cartas que roba y que juega. Entonces son todos sus hechizos de coste muy bajo. Por lo cual, al menos en este mazo, el contrahechizo no le va mucho. Porque como ven, el mazo está lleno de coste de hechizos, coste 0, coste 1. Y entonces en parte contrarresta bastante bien al mazo. Pero el mazo Magos Secretos en HC Replay tiene una estadística. Este mazo, el que le estoy compartiendo, tiene una estadística del 74,6% de win rate. Entonces, más que bueno. Acá, como ven, el rival al final robó todas sus cartas. Y ahora me va a hacer el combo de recuperar maná, me cambia el mazo. Para la gente que no conoce Tony se ocupa muchísimo en Salvaje, hay muchos mazos que lo ocupan, en especial los mazos fatiga. Como ven acá, tienen naturalizar, me hace robar 2 cartas, yo entro en fatiga, como 1 de daño, 2 de daño. Bueno, si es que tiene... de veras que tiene el efecto de que se activen 2 veces por el hechizo que ocupó previamente. Y acá ocupa nuevamente desnaturalizar. Y con eso me hace robar 2 cartas más. Menos 5, menos 6. Me quedo 6 de vida. Y bueno, cuando ya sea mi turno voy a recibir 7 de fatiga y me gano. Este clip lo dejé simplemente porque es un combo bonito de ver. Lástima que no lo hice yo, pero espero lo hayan disfrutado. Bueno,
Eso fue todo por el video, espero les guste y estaré subiendo más. Chao, chao.